Hola, buenas noches. Gracias a todos los que en algún momento podáis deteneros aquí a escuchar estas reflexiones sobre el proceso de las llamas gemelas, cuya única pretensión es la de dar información, sobre todo si alguien pues, tiene experiencias similares. No es fácil, con tanta información que hay, obtener algo que sea lo que uno mismo experimenta. Tampoco debe ser así porque dentro de este tipo de experiencias, digamos que no es posible o se hace difícil una cierta homogeneidad. Pero por otro lado, es importante que dentro de cada experiencia las historias sean, contadas lo más fielmente posible. Y yo, antes de avanzar con otros temas que quizás sean más habituales dentro de los canales de llamas gemelas, necesito pues explicar cómo es todo ese proceso de encarnación o de reencarnación en función de la situación álmica de cada entidad espiritual y por qué pasa lo que pasa. En el vídeo anterior ya de algún modo he señalado cómo se produce esto y desde el primer vídeo vengo diciendo una idea que para mí es una idea clave, súper importante en este proceso de las llamas gemelas, y es que las llamas gemelas son una tecnología de encarnación o de reencarnación. A partir de ahí, las almas que escogen de forma voluntaria realizar este proceso tienen que tener la certeza del éxito, en el sentido de que sea cual sea su estrategia, su ser superior ha de ser lo suficientemente recio y fuerte para comandar dos entidades suyas expuestas a peligros, expuestas a azares de los que no siempre se va a tener el control, pero sí se va a tener la fuerza de la solución en el posible desvío, si es que lo hay en algún momento. Entonces, ¿cómo se produce esto? Bien, no todas las almas encarnadas producen o pueden llegar a querer el proceso de llamas gemelas por una simple razón, porque no todas son lo bastante fuertes. Encarnar en el planeta Tierra, en estas dimensiones, supone una pérdida de energía por la parte que encarna. Es decir, que la entidad espiritual queda reducida de algún modo y en función de esa entidad espiritual vamos a tener, de algún modo, por qué sí y por qué no todos o no todos tienen llamas gemelas. Evidentemente, no estamos en un mundo de almas super evolucionadas y la receta, por decirlo de algún modo, de las llamas gemelas no está en manos de todas las almas poder escogerla. También está la respuesta, una respuesta parecida a por qué solo, entre comillas, hay una llama gemela. La existencia de dos almas se produce por propia elección en algún momento dado para completar una determinada misión, sea cual sea. Sobre las misiones creo que cada uno o cada una de las almas gemelas han de saberla o la saben o la sabrán en su momento dado. Y a partir de ahí lo que se produce es
lo que yo llamo la polarización. La polarización es una bajada de nivel, y justo en esa bajada de nivel se produce, es otra tecnología, donde digamos que la energía original es dividida en dos partes, pero no toda, no solo lo que se elimina es una parte sobrante de la entidad que va a bajar, que no puede asumir toda la cantidad energética del espíritu inicial, y por otra parte, lo que se genera son dos cuerpos energéticos separados por una membrana luminosa. Se parecen bastante a los dibujos del yin y el yang que estamos acostumbrados a ver en la filosofía oriental. Y a partir de ahí hay como una escisión y un modo de prueba. Un modo de prueba que se parece bastante a un ajuste de cómo está de bien hecho el proceso de polarización. Se basa en juntar las dos mitades y someterlas a lo que parece un fenómeno de revolución, ¿vale? Para ver cuánta energía son capaces de emanar juntos. Recordemos que aquí en este punto ya no existe la totalidad de la entidad espiritual inicial. Eso que no ha quedado impreso en estas dos mitades es lo que será el yo superior. Espero que esto explique algo de lo que he dicho en vídeos anteriores y también en este vídeo anteriormente. Bien, ¿cómo se produce esto? Pues esto se produce también con una máquina de revolución que tiene la capacidad de otorgar capacidades y, digamos, elementos definitorios de cada uno que se van repartiendo en función de esa propia energía. Más o menos, digámoslo así, que es una especie de centrifugadora que elige para cada cual de esas energías sus atributos. Bien. Lo que suele pasar es que una de las energías se queda con la decisión de encarnar. Esa energía es la que va a tener el mando. Habitualmente aquí se la conoce, en los canales donde estamos habituados a escuchar sobre las llamas gemelas como divina femenina. Esta energía es la que va a lidiar con el proceso, no por nada. Y esta me parece una imagen luminosa porque lo que originalmente es tomado por la propia entidad espiritual, al final acaba repartiéndose. Y eso explica de algún modo por qué una sabe más que la otra, ¿vale? Esto luego lo iremos viendo porque no es fácil de entender lo que estoy explicando. Luego esto se va a matizar más todavía cuando se elijan los planes de vida, porque también esta energía tendrá más poder de decisión sobre cómo va a ser su proceso de encarnación y qué capacidades y qué, digamos, poderes elegirá para llevar a cabo este tipo de proceso. Bien, a partir de aquí, evidentemente, son lo mismo y ya no son lo mismo. Ahí hay una división, una reconexión, pero cuando salimos de esta máquina polarizadora, lo que nos quedamos con una energía que no acabamos de reconocer del todo porque tiene menos potencia. Es necesaria esa caída de intensidad, porque si no, no sería posible bajar de dimensión.
y por supuesto menos encarnar, es necesaria esa caída de potencia. Y luego existe un fenómeno que no se produce que es novedoso. Y es que esas energías quedan como protegidas por una membrana luminosa, brillante, que hace que no acaben de juntarse del todo nunca en ese momento. ¿Vale? Esto luego en el proceso de encarnación va a desaparecer, ¿vale? Pero de algún modo esa membrana lo que hace es que esos atributos que se han polarizado para cada uno de los cuales sean recordados después. Para cuando en el momento de encarnar, donde se produce un desgarro fundamental de la entidad espiritual que está para encarnar, eso lo explicaré en otro vídeo, no haya ningún tipo de equivocación. Nadie se vaya con algo que no ha quedado, bien dentro de la polarizadora. ¿Vale? Efectivamente hay un reconocimiento, hay un método de prueba. Ese método de prueba es comprobar que las dos entidades separadas son capaces de producir una máxima energía determinada. Es lo que aquí llamaríamos tercera energía. En realidad ya lo explicaré algún día lo que es todo esto de la tercera energía. No es más que un fenómeno de resonancia, una resonancia un poco más compleja que la que estamos habituados aquí a entender. En algún momento lo explicaré. Pero sí que quiero que quede claro que lo importante de aquí es entender que las dos entidades espirituales que conforman las llamas gemelas provienen de lo mismo, que originalmente su decisión es la misma, solo que en un momento determinado todo esa decisión de venir a encarnar queda depositada en uno de los dos. Esto, que parece una tontería, en realidad es súper relevante, porque la otra alma, hasta que no conozca a su otra mitad, no va a empezar a entender nada de lo que está pasando. Y es más, la parte que lleva en sí esa decisión no le va a costar tanto entender qué está pasando. Es el otro el que tiene que descifrar qué es lo que no tiene o qué tiene el otro que tiene que llegar a considerar como propio. En este punto es donde está el fenómeno de la dificultad de las llamas gemelas para llegar a la unión. Por otra parte, la parte decisoria, digamos, la parte que se queda con la decisión de bajar a encarnar, con la claridad de su misión, de algún modo ha de entender todo el proceso y ha de respetar al máximo a la otra mitad que no tiene tanta información y que en su propia esencia lejana, digamos, porque el yo superior es compartido por los dos, esa decisión que tiene el femenino o la energía femenina, llamémoslo así, es compartida por la energía femenina, por el yo superior, pero tiene que bajarle a la otra mitad. La otra mitad no tiene inicialmente esta información en sí misma, ¿vale? Es algo que tiene que entender y que el yo superior le entregará como un regalo cuando sea necesario, cuando esté preparado, cuando necesite saberlo. Vale, pues eso para mí es lo que quería decir en este vídeo. No quería hacerlo muy largo, pero sí que de algún modo se entendiera que lo que originalmente es lo mismo, después al bajar, digamos, las dimensiones para poder encarnar, se va dividiendo en partes muy diferentes, de forma estratégica, evidentemente. En algún momento hablaremos de los planes de vida y de cómo se produce el proceso de reencarnación.
y de otros sistemas, que hay más sistemas de prueba y error, se arriesga poco o se tiende a arriesgar poco en el universo de las llamas gemelas. Es un esfuerzo muy grande y hablaremos también, espero hacerlo en los próximos vídeos, del libre albedrío y de qué significa el libre albedrío y de por qué hay variaciones sobre el libre albedrío. Bueno, lo que estoy diciendo es que no todas las almas son iguales de libres y que la libertad, como suele pasar muchas veces, que en principio no es más que, bueno, puede ser vista como una cosa favorable, no es más que una debilidad del cuerpo superior energético, y en ese aspecto, como siempre, pues hay que darle algunas vueltas porque son cosas que no se suelen explicar bien o no sé, escucho muchas cosas repetidas, muchas cosas que juegan a la física cuántica o juegan a las matemáticas, con gente que tampoco tiene nociones demasiado allá sobre estos términos. No sé, a veces me parece bastante poco serio cuando hablamos de este tipo de cosas o cuando damos por sentado que el libre albedrío es una cosa que es un regalo de Dios o este tipo de historias. La cosa en realidad no es tan simple, es bastante más compleja y, bueno, yo compartiré con todos aquellos que lo deseen la información que tengo y nada más. Si les gusta, pues suscribiros, dar likes. Bueno, estaré aquí contando estas experiencias y estas vivencias para todos aquellos que lo necesiten, o para todos aquellos que ocasionalmente puedan escuchar estas palabras. Espero que estéis bien. Buenas noches y un abrazo a todos.